Hola, uno de los conceptos que más confusión genera en los procedimientos judiciales es el de la incapacidad. Se habla por un lado de incapacidad laboral, incapacidad permanente, incapacidad total, absoluta, gran invalidez y muchas veces se mezclan todos estos conceptos. Yo soy Pedro Bermejo, médico neurólogo, valorador de daño corporal y realizo informes periciales en neurología. En este vídeo os voy a explicar de la forma más clara y práctica que pueda cuáles son los principales tipos de incapacidades y cómo se valoran desde el punto de vista médico-pericial. Porque entender bien esto es clave para afrontar un procedimiento, que muchos de vosotros estoy seguro que lo estáis intentando y lo estáis sufriendo. Voy a intentar explicaros en qué consisten. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que la incapacidad no es un diagnóstico. No por el hecho de tener un diagnóstico médico ya vais a tener una incapacidad. La incapacidad es algo funcional. Una enfermedad o una lesión no implican automáticamente tener una incapacidad. Es decir, nosotros podemos tener una enfermedad terrible, podemos tener un cáncer, podemos tener una esclerosis múltiple, podemos tener una enfermedad de Alzheimer, podemos tener un Parkinson, pero que estén bien controladas y no supongan ningún tipo de pérdida de funcionalidad. En ese sentido, no vamos a tener ninguna incapacidad. Desde el punto de vista médico-pericial, la incapacidad no se define por el diagnóstico, sino que se define por las limitaciones funcionales que produce. Dos personas, por ejemplo, con la misma lesión neurológica o con la misma enfermedad, pueden tener grados de incapacidad muy diferentes, dependiendo de muchas cosas, no solamente los síntomas que tengan, la persistencia en el tiempo de esos síntomas, la repercusión funcional, sino también del trabajo que realicen. Podemos tener una enfermedad que sea capaz de afectar un determinado trabajo, pero que esa misma secuela no sea capaz de afectar a otro trabajo que realicemos. Y ya entrando en los distintos tipos de incapacidad, vamos a explicar lo más importante de cada una de ellas. En primer lugar, la incapacidad temporal. Es el primer gran tipo. El primer gran tipo es la incapacidad temporal, no permanente. Y esta se define como una situación en la que una persona no puede realizar su actividad habitual, su actividad laboral habitual, durante un periodo de tiempo limitado, pero que posteriormente esperamos una mejoría o una recuperación y entonces en el futuro esa persona sí que será capaz de realizar esa actividad. Desde el punto de vista médico-pericial, aquí lo más importante es saber si el proceso de esa patología se encuentra en evolución o no, si existe algún tratamiento que vaya a hacer que esos síntomas, esas secuelas que esa persona tenga vayan a desaparecer o vayan a mejorar, si todavía no se ha alcanzado la estabilización de las lesiones. Imaginemos una persona que ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico o que ha sufrido un ictus y tiene una serie de síntomas que le imposibilitan ejercer su profesión. Sin embargo, estas enfermedades van a evolucionar y a lo mejor esos síntomas desaparecen pasado un tiempo. Por eso esa persona tendrá una incapacidad durante un periodo de tiempo determinado que luego desaparecerán y luego se podrá volver a reincorporar a su trabajo. Mientras no haya estabilización, hablamos de secuelas temporales, no hablamos de secuelas permanentes y lo que estamos hablando es de una incapacidad temporal y no de una incapacidad permanente. Esto nos permite introducir el segundo tipo de incapacidades, lo que es la incapacidad permanente, que son de varios tipos. Cuando las lesiones se estabilizan y persisten estas limitaciones funcionales con el tiempo, estamos entonces en el concepto de incapacidad permanente. Aquí ya no hablamos de enfermedades, de una enfermedad, de unos síntomas que van a evolucionar, sino que vamos a hablar de limitaciones que previsiblemente son definitivas. Es decir, vamos a hablar de secuelas. En un informe médico pericial, para hablar de las secuelas, es clave justificar aspectos como las limitaciones que persisten pese al tratamiento. Es importante decir que no se espera una mejoría, que son secuelas establecidas y crónicas. ¿Y cuál es el impacto que tiene en el mundo real? ¿Cuál es el impacto funcional? Por ello, si queremos hacer un informe pericial de una incapacidad, debemos incorporar todos estos puntos. ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Cuáles son las secuelas? Si esas limitaciones son estables o van a mejorar con el tiempo. ¿Y cuál es el impacto real para el trabajo específico de esa persona y para el resto de trabajos que pudiese desarrollar esa persona? Y dentro de estas incapacidades permanentes existen tres tipos: la total, la absoluta y la parcial. Y luego tenemos otro concepto que se llama la gran invalidez.
La incapacidad permanente parcial implica que una persona puede seguir trabajando, pero con un rendimiento disminuido o con mayores dificultades. Esto en neurología lo podemos ver en múltiples enfermedades y en múltiples síntomas, por ejemplo, déficits sensitivos leves, pérdida de olfato, dolor neuropático persistente, trastornos cognitivos leves, secuelas neurológicas que no impiden la realización de forma correcta o de forma completa de una actividad, pero que sí la van a dificultar. Aquí el punto clave es que la actividad laboral sigue siendo posible, pero con limitaciones. Segundo tipo sería la incapacidad permanente total. En la incapacidad permanente total, lo que se supone es que la persona no puede realizar su trabajo habitual, pero sí que se puede dedicar a otra cosa, sí que se puede dedicar a otros aspectos laborales diferentes. Imaginemos una persona pues, que realice movimientos de carga-descarga y tenga una pérdida de fuerza en un lado del cuerpo. Lógicamente esta persona no podrá ejercer su trabajo habitual, pero sí que podrá ejercer otros trabajos, por ejemplo, estar en una oficina u otro tipo de actividades. Este es un punto especialmente importante en la valoración pericial. Aquí no se valora a la persona en abstracto, sino que se valora a la persona en relación con una profesión concreta que tiene esa persona. Un déficit neurológico puede ser compatible con trabajos, por ejemplo, sedentarios, pero incompatible con otro tipo de trabajos. Y aquí hay determinados síntomas que van a afectar a profesiones concretas. Por ejemplo, trabajos que requieren una atención sostenida. Si yo tengo afectación de la atención, no puedo realizar determinados trabajos. Por ejemplo, no podría ser profesor, pero sí que podría realizar actividades físicas. Otros ejemplos son alteraciones en la coordinación motora, alteraciones en la toma rápida de decisiones, alteraciones en el manejo de maquinaria. Y en neurología se ve frecuentemente en algunas enfermedades como pueden ser la epilepsia, los trastornos cognitivos, los déficits motores. Existen muchos síntomas concretos que van a afectar profesiones concretas. Siguiente es la incapacidad permanente absoluta. En este caso la persona no puede realizar ningún tipo de actividad, ni la suya habitual ni otro tipo de actividades. No se pueden realizar con un mínimo de rendimiento y un mínimo de continuidad. Aquí las limitaciones funcionales ya son más globales. Habitualmente afectan tanto o incluyen tanto aspectos cognitivos como aspectos motores. Y esto habitualmente se suele dar desde el punto de vista neurológico en deterioros cognitivos que son graves, secuelas neurológicas que son extensas, trastornos neurológicos con gran afectación funcional, que en neurología hay muchos, o combinaciones de déficits motores, déficits cognitivos, déficits de conducta. Las alteraciones de conducta, por ejemplo, también pueden dar este tipo de alteraciones. Y aquí, en los informes periciales, lo que es clave es demostrar que no existe capacidad laboral residual que sea aprovechable para ciertos trabajos. Y ya por último, la gran invalidez. La gran invalidez se refiere a situaciones en las que, además de existir una incapacidad absoluta, la persona, el lesionado, necesita de terceras personas para realizar lo que son las actividades básicas del día a día. Aquí ya no hablamos solo de que no se puede realizar un trabajo, aquí ya hablamos de que un paciente no puede ser autónomo por sí mismo para sus actividades normales. Necesita ayuda para vestirse, necesita ayuda para la comida, necesita ayuda para las actividades más básicas del día a día. En neurología esto se suele asociar a los grandes lesionados neurológicos, daños cerebrales graves, lesiones medulares de la parte alta habitualmente del cuello o enfermedades neurológicas tipo Parkinson, tipo Alzheimer cuando ya están muy avanzadas. Un error frecuente en los procedimientos es confundir la incapacidad médica con la incapacidad legal. El perito médico no decide la incapacidad. Nosotros en los informes periciales lo que hacemos es describir y justificar las limitaciones funcionales que tiene un sujeto y posteriormente será el juez o el órgano correspondiente quien determine el grado de incapacidad basándose en nuestro informe pericial o basándose en el análisis médico que se ha hecho para un determinado sujeto. En resumen, y ya por concluir, la incapacidad no depende solo del diagnóstico, sino de cómo ese diagnóstico o enfermedad afecta la capacidad funcional real de una persona, especialmente en términos de la actividad laboral. Entender bien los distintos tipos de incapacidad permite enfocar mejor un procedimiento,
pedir la pericia necesaria, realizar un informe neurológico acorde a ese tipo de incapacidad y evitar errores que van a debilitar el caso. Soy Pedro Bermejo, médico neurólogo, valorador de daño corporal, y en este canal os seguiré explicando cómo se analizan este tipo de cuestiones. Muchas gracias.